Imagina estar escribiendo una nota musical, punto de escribir una partitura para alguna orquesta en alguna presentación muy importante. Eres reconocido a nivel mundial, las personas pagan entradas para irte ver. El movimiento de las manos para llevar a cabo y dirigir también a una orquesta completa con múltiples instrumentos y crear una armonía tan perfecta que te es imposible pensar que puede apagarse del sol a la mañana. Intentas mantener vivo esa llama y a la inspiración intentas escribir. Llevas 9 notas escritas donde cada una de ellas es alabada por el talento, por la fuerza e inclusive por el sentimentalismo que pueda albergar dentro del mismo. Al escribir la décima, sientes algo extraño, comienzas a decaer en enfermedades, no tienes fuerzas y de la noche a la mañana no puedes volver a escribir más. Muy buenas tardes y sean bienvenidos al Archivero de lo Extraño. Sean bienvenidos a Expediente 921. Les acompaña como todas las semanas Roberto Camaño con un tema muy pero muy interesante. Este pequeño fragmento es la sinfonía número 5 del primer movimiento de Beethoven. Todos conocemos la historia de Beethoven, aquel músico que a pesar que con el tiempo se estaba pues quedando sordo, aún así logra volver a escribir varias de sus notas. La más famosa es de la novena sinfonía, que es como la obra magna que catapulta su fama a nivel internacional. Todos conocemos el himno de la alegría, todos conocemos cómo va escrito esa partitura musical que a más de uno lo habrá escuchado en alguna que otra película, en alguno que otro video, en algún que otro pues serie, ya sea live action, serie animada, porque ha sido referenciado en múltiples formas que es imposible no conocerla. Todos conocemos esta tonada. El himno de la alegría, aquella que formó parte de esa novena sinfonía de Beethoven. Un dato curioso es que esta pues nota, o mejor dicho, esta canción lo creó ya estando completamente sordo, al escribir con lo que se llama un oído interno. Él imaginaba cómo podría quedar la canción, pero nunca lo llegó a escuchar porque en el año donde lo creó, estamos hablando de prácticamente pues 1800, en aquello lo que se le llama el siglo XIX. Pero aún así, esto conlleva una gran historia. Beethoven nació en Bonn en el año 1770 y cambió el rumbo de la música occidental. De niño, su padre pues abusaba de él en forma de forzarlo a practicar múltiples instrumentos, inclusive mantenerlo en ese camino de la música. Como joven fue reconocido como un genio pianista, pero fue en la madurez cuando la sordera comenzó a encerrarlo en el silencio que surgió su verdadero poder creativo. A pesar de perder la audición completamente, Beethoven compuso algunas de las obras más sublimes jamás escritas. Una de ellas, pues como la acabamos de escuchar, el himno de la alegría, que forma parte de su novena sinfonía, que se estrenó en el año 1824. Rompió con todas las convenciones, incorporó una oda coral, algo jamás que se había escuchado o se había escrito en una sinfonía. Abordó fraternidad universal, sentimentalismo extremo y cada que lo escuchas sientes ciertas emociones que tal vez no puedes experimentar cuando escuchas una música común y corriente. Fue una pieza tan colosal que muchos pensaron que nadie, pero nadie podría superarla. Pero tras su estreno, Beethoven nunca compuso una décima sinfonía. Su salud se deterioró a tal punto que no podía ni siquiera escribir. La cirrosis hepática, los problemas intestinales y la depresión lo consumieron completamente hasta el año 1827, cuando pues
lastimosamente falleció. Y así comenzó un mito. El mito que vamos a tocar el día de hoy, que es lo que pasa cuando llegas a la novena cumbre, la novena sinfonía, y cómo se transformó en el significado de una tumba, pues, creativa. Vamos con Franz Schubert, que se le considera el genio fugaz. Apenas unos meses después de la muerte de Beethoven, otro gigante de la música moriría en Viena. Y hablamos de Schubert, que nació en el año 1797, era tímido, frágil y muy introvertido, pero dueño de un don melódico sin igual, casi tan complicado de comparar. En solo 31 años de vida compuso más de 600 canciones y 9 sinfonías, aunque algunas quedaron completamente inconclusas. Su música de cámara, obras corales y lo que se le llamó el grande o la grande a su novena sinfonía, que fue escrita entre el año 1825 y 1826. Pero Schubert jamás escuchó la sinfonía completa en vida, pues fue redescubierta por Robert Schumann años más tarde. Padecía de sífilis y vivía en condiciones precarias. Lastimosamente, su vida acabó y se apagó en el año 1828, probablemente por la fiebre tifoidea, pues que era una enfermedad que era muy común en aquellas épocas, y la historia selló su destino. Había escrito su novena sinfonía y al poco tiempo de haberla terminado, lastimosamente murió. Este fue como el comienzo de ese mito. ¿Será que todos los músicos famosos con talento no pueden escribir más allá de la novena sinfonía? ¿Será que fue una simple casualidad o en realidad existía esa maldición, por así decirlo? Vamos ahora con otro compositor más que también tuvo este trágico destino. Y hablamos de Anton Bruckner, el devoto que no terminó. Anton Bruckner fue un hombre muy peculiar. Podría decirse que era alguien muy extraño. Nació en 1824, era profundamente religioso, austero y obsesivo. Su música, monumental y profundamente espiritual, no siempre fue comprendida por sus contemporáneos. Vivía con miedo al pecado y también con miedo al fracaso. Esos dos corrientes de pensamientos que lo llevaron pues a escribir y componer ciertas piezas musicales que podían tocar las almas de las personas que lo escuchaban, que podría, por así decirlo, entrar en tu corazón, en tu mente y en tu alma y quedarse ahí dando vueltas por horas y horas y horas. Tardaba años en componer una sinfonía porque constantemente la reescribía. Una persona perfeccionista, una nota que no le encajaba o que no le convencía, nota que borraba completamente y volvía a escribir desde arriba. Podría volver a escribir hasta que él se sintiera, por así decirlo, satisfecho con lo que estaba escribiendo. Pues su novena fue iniciada en el año 1887 y fue dedicada al buen Dios. Durante una década trabajó en ella, pero en 1896 murió antes de completarla. El cuarto movimiento quedó solo esbozado. Escribir esa novena sinfonía en más de 10 años y no poder culminarlo y perder la vida es un golpe trágico para cualquier músico que se dedique a la composición musical. Es como tener un hijo y no poder terminar de criarlo porque a veces la vida suele ser muy cruel. En sus últimos días fueron de aislamiento, dolor y plegarias. La novena fue su última súplica. Nunca hubo una décima. El patrón volvía a repetirse en este mito que ya se estaba convirtiendo poco a poco en una maldición. Gustav Mahler, el filósofo de la música. Mahler no solo componía música, Mahler componía verdades, angustias, filosofías, todas estas ideas en solo una partitura musical. Nació en Bohemia en el año 1860. Su vida estuvo marcada por tragedias. Perdió varios hermanos, sufrió antisemitismo y la muerte de su hija, que por así decirlo lo devastó completamente. Era hipocondriaco, obsesionado con la idea de morir a muy temprana edad, morir muy joven. Tras escribir su octava sinfonía, una obra monumental para la orquesta y coro, Mahler sintió el peso de esa maldición de la novena sinfonía. Por eso escribió Das Lied von der Erde y evitó numerarla como sinfonía. Creía haber burlado el destino y luego escribió su novena. Y entonces
ocurrió lo que para muchos se le considera algo inevitable. En el año 1911, con apenas 50 años, murió en Viena de una infección cardíaca. Dejó bocetos de su décima, una obra sombría, rota, completamente dolorosa, llegando a lo más profundo de su propio sufrimiento, sin poder cómo terminarla y cómo salir de la misma. Pero, lastimosamente, nunca llegó a completarla. Antonín Dvořák, la inspiración del Nuevo Mundo. Dvořák nació en Bohemia en el año 1841. A diferencia de los anteriores, se le podía caracterizar como una persona que era humilde, trabajador y profundamente nacionalista. Fue invitado a Nueva York en el año 1892 y allí compuso su novena sinfonía del Nuevo Mundo, una obra que fusionaba la tradición europea con el espíritu americano, incluyendo influencias afroamericanas y también nativoamericanas. La obra fue un éxito rotundo, pero tras ella, Dvořák no volvió a escribir una décima. Regresó a Praga, se dedicó a la ópera y a la música de cámara, pero en el año 1904 falleció repentinamente por un derrame cerebral. Había alcanzado la cima con su novena, y después lo que le esperó fue un profundo silencio. Ni siquiera pudo tener tiempo para poder escribir una décima, así que su nombre fue recordado como el hombre que llegó a la cima, pero de una noche a otra esa luz de vida se apagó completamente. Vamos con otros casos que pueden encadenar a esta maldición sobre la novena sinfonía. ¿Qué tiene la novena sinfonía que hace que todos los compositores que son conocidos por escribir partituras musicales pierdan la vida de una forma tan drástica y en muchas ocasiones con un grado de sorpresa? Sí, en esto hemos visto ciertas, pues, por así decirlo, ciertas cadenas que puede esbozar desde una vida llena de, pues, de abusos, de mal cuidado de la salud, pero otras van más allá de una casualidad que llega a evocar cierto sentimiento de angustia. ¿Qué tendrá específicamente la música o qué tendrá específicamente el número 9 que marca el final de muchísimos artistas? Vamos con Louis Spohr. Fue un compositor alemán muy conocido en vida. Escribió 9 sinfonías y murió 3 años después de la última. Hoy es una figura casi olvidada. Nadie lo recuerda. Pero en su momento fue un talento, pues por así decirlo, generacional. Un talento que quien escuchaba lo que él componía llegaba a transmitir cierto sentimentalismo dentro de los corazones. También está Ralph Vaughan Williams, el gran sinfonista inglés, que terminó su novena en el año 1957, pero murió en tan solo un año después. Su música trataba de capturar lo espiritual y lo pastoral. Su novena fue sombría, casi como si fuera una despedida de este plano terrenal. Malcolm Arnold, Roger Session y Hans Werner Henze, Kurt Atterberg y también Glazunov, todos ellos compartieron el mismo patrón. Al llegar a la novena sinfonía, sus vidas o carreras terminaron pocos después. Algunos incluso dejaron la décima sin comenzar, como si algo los detuviera más allá de su propia creatividad. ¿Qué tiene exactamente esa novena sinfonía que no permite, aunque sea, volver a escribir una décima? La forma de pensar de los estudiosos de la música es que no llegan, por así decirlo, a poder descifrar exactamente qué tiene. ¿Qué es lo que tiene el número 9 que llega a marcar la vida de los músicos? Estamos hablando que desde Beethoven hasta por así decirlo, hasta Malcolm Arnold, todos ellos comienzan a escribir la novena, la terminan, pero hasta ahí. No hay otra forma, o la décima no se llega a completar como tal. Son músicos que pareciera que hay algo más allá que los detiene en vida. ¿Qué exactamente significa el 9? Mira, en numerología, el número 9 se asocia con la culminación de un ciclo, la preparación para uno nuevo, simbolizando la sabiduría, la compasión y la conexión con lo divino. Si mantenemos este significado a flote de lo que podría significar ese número 9, podemos ver algo
que llama la atención. El 9 puede significar ese inicio de un ciclo nuevo o la culminación de uno, preparar uno nuevo. Si nos ponemos a pensar en la cadena de consecuencias, de situaciones y hechos que han estado pasando entre cada compositor, es que cada vez que ellos terminan en la Sinfonía 9 se vuelve un éxito rotundo. Las personas lo aclaman como si una nueva vida comenzara a brotar de ella. Pero es un ciclo que puede significar el inicio, pero no para los compositores como tal, sino el inicio de una nueva carrera para otra persona. Puede ser ese cierre de una vida, ese cierre de un ciclo o de una cadena que no tiene un final, que no tiene nada más que ofrecer. Entonces es extraño cómo al llegar a este número, todos estos compositores pierden la vida, ya sean por una enfermedad, por un accidente o por algún hecho natural que no estaba dentro de sus propios planes. Pero la pregunta que puede erradicar en la cabeza de cada uno de nosotros y me pueden hacer de Roberto, o sea, todos los compositores mueren al escribir la novena. No hubo un caso aparte de alguien que pudo sobrepasar esa novena sinfonía. Pues hay algunas excepciones. Uno de los que más suena es el de Dmitri Shostakovich, que por ejemplo escribió 15 sinfonías, pero su novena fue más tirando a lo irónico, más tirando a lo burlesco. Evitó ese tono solemne, sombrío o de pues altruismo que escribían los otros compositores. No intentó llegar como a la cima de su carrera, a la cima de la música, al llegar al nirvana, por así decirlo, de la música en sí. Simplemente se lo tomó como si fuera un relajo y comenzó a escribir de un tono más gracioso, de tomárselo con algo más jocoso y, por así decirlo, esquivó la maldición o esquivó la bala por un momento, porque llegó a escribir 15 sinfonías, pero al fin y al cabo su vida terminó. Tal vez no por la maldición, sino por otras situaciones. Pero aún así es uno de los casos excepcionales de aquellos compositores que llegaron a sobrepasar el número 9 dentro de la misma. Muchos intentan explicar, como les dije anteriormente, qué significa o qué se interpreta el número 9. Ya observamos o ya escuchamos y también pues les leí que pueden significar el inicio o el fin de un ciclo, pero algunos simplemente mencionan que es una casualidad que todos estos compositores murieran después de la novena sinfonía. Otros intentan explicar que el peso psicológico de una obra tan exigente que puede agotar la energía vital de las personas. El pensar y en componer estas notas hace que su corazón y mente saquen lo mejor de sí, que se queden sin una energía para poder pues, levantar y volver a escribir. Para algunos, componer una novena es esa despedida de la vida, esa forma de decir adiós a este plano terrenal. Después de ella no queda más nada que decir. A veces es complicado entender cómo funciona la vida, pero tal vez, y solo tal vez, hay algo más allá, una vibración del destino, una verdad oculta entre compases. La música puede crear vida, pero al mismo tiempo puede llevarte ese camino de culminarlo. La música es muchas veces ese sentido para poder levantarse un día nuevo. Cada día es una armonía, cada día es una nota, cada día es una canción que nosotros escribimos de lo más profundo de nuestra alma y llevarlo al más allá, llevarlo a ese nuevo nivel donde podemos expresar nuestros sentimientos y emociones, como estos compositores hicieron tras estas pentagramas de notas. Entre cada nota escrita, entre cada corchea, semicorchea, cada sol, cada do, re, mi, fa, sol, cada nota tiene un significado. Para ellos, escribir esta novena sinfonía fue ese final cúlmine, ese final que ellos quisieron darle, no solamente a su carrera musical, para muchos lo interpretaron como esa despedida de su propia vida. Y con esto vamos a guardar pues, expediente con un contenido algo diferente a lo habitual. Sabemos que en Expediente 921 tocamos temas muy variados, pero a mí también me encanta la música, así que, un saludo a MacDiel, que fue quien me recomendó este tema, él me lo compartió y la verdad que lo investigué, y es muy curioso cómo dentro de historia de estos compositores
hay una cadena que los conecta entre sí, aparte del éxito y del legado que dejaron en el mundo de la música, sino también su final dentro de sus propias vidas. Así que sin más nada que agregar, nos despedimos y nos vemos la próxima en Expediente 921.